Buenas bendiciones. Es un gusto volver a estar conectados con cada uno de ustedes. Sé que estos videos, por ser clases, por ser una serie, había que grabar por semana, pero hubieron cosas que se salieron de control, entonces ya que no pudimos grabar, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios, y seguimos con la segunda parte de quién es Satanás. Estamos en la serie de quién es Satanás. Ya dimos la lección número 1 acerca de este tema, de conocer quién es Satanás y quién era Lucero. Vimos en el primer programa la diferencia entre Lucero y Satanás. Vimos que Dios creó a Lucero y no a Satanás. Satanás lo crea el hombre y Lucero lo creó Dios. Ok, vimos cómo en Génesis 1:1, cómo Dios crea los cielos y la tierra. Pero en Génesis 1:2 dice, pero esta estaba desordenada y vacía. Y vimos que Dios no crea nada desordenado, nada vacío, nada en oscuridad ni en caos. Y descubrimos que algo cataclísmico pasó en este momento, ¿verdad? Entonces vemos que Dios crea primero los cielos y después la tierra. Y cuando hablamos de que creó los cielos, tenemos que entender que no lo podemos tomar literal. Los cielos estos que vemos, no. Cuando hablamos de que Dios creó los cielos, hay que entender que Él empezó a crear los seres maravillosos que vimos, ¿verdad? Como los 4 seres vivientes que estaban llenos de ojos, que tienen 6 alas, que creó a Miguel, que creó a Gabriel, que creó al sello de la perfección, a Satanás, a Lucero. Y dice la escritura que Lucero fue el sello de la perfección celestial, el sello con el que Dios terminó para darle un final a la creación celestial. Creó a Lucero. Y Lucero tenía muchas funciones, entre ellas querubín protector. Y vamos a ver en esta serie, en la segunda parte, vamos a seguir hablando del tema porque necesitamos avanzar y es muy interesante lo que vamos a descubrir. Así que preste mucha atención. Les bendigo desde Costa Rica, no sé de qué país me estás viendo, y bendigo a las mujeres de la escuela Emanuel que están siempre atentas a los videos, ¿verdad? Y a las clases. Vamos a empezar. Quedamos en segunda parte de quién es Satanás y nos quedamos con el tema, ¿verdad? De que qué pasa con Lucero. Vamos a ir a Isaías 14. Vamos a ir a Isaías 14 y vamos a leer 13, 14 y 15. Y dice así: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, y aquí está hablando Dios, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió sus cárceles. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Aquí el Señor está hablando, aquí Jehová Dios está hablando acerca de cómo fue derribado y por qué fue derribado Lucero. Por eso dice aquí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Esto es una parte muy importante que tenemos que prestar atención, no leer a la ligera. ¿Por qué? Porque dice: yo subiré. ¿A dónde estaba Lucero en ese momento? Que él quería subir. Él estaba en la tierra, él estaba abajo y él añoraba subir al trono de Dios. Y entonces por eso el Señor le dijo: derribado eres hasta el Seol. Cuando el Señor lo derriba, cuando Jehová Dios lo derriba, es cuando crea el evento cataclísmico. O sea, era un ser poderoso, un ser maravilloso. Ustedes tienen que imaginar cuando él fue derribado del monte de Dios, cómo cayó. Al caer, desordenó
Imagínense que provocó que esa tierra, la primera tierra, fuera abnegada en agua y en oscuridad. Esa es la primera tierra que es destruida, porque la segunda es con Noé. Y esta es la tercera tierra. Nosotros no habíamos visto esto, pero la Biblia lo declara así. Está la primera tierra, la segunda tierra y la tercera tierra. El Señor ha reconstruido cada evento cataclísmico que ha habido. Dios ha reconstruido la tierra, como lo vimos en Isaías, ¿ok? Entonces, aquí pasó algo. Él quiso subir a usurpar el trono de Dios. Hay que entender que el lucero andaba atrás del trono de Dios. Y dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a todos los lados del abismo. Donde vimos esa palabra por primera vez, abismo, en Génesis 1:1. Yo quiero que usted preste atención. Lo que dice Isaías va de acuerdo con Génesis 1:1, donde aparece que en Génesis 1:2, donde dice que fue lanzado al abismo, en la tierra, en el abismo, ¿verdad? Vemos esa palabra abismo en Génesis 1:2. Así que en su orgullo y en su soberbia fue resistido. Cuando Dios resiste a alguien, es que Él se opone, lo derriba, ¿ok? Fue derribado por Dios mismo. Así que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 sucedió algo totalmente, un evento cataclísmico, que originó que la tierra se desordenara otra vez y se anegara en agua, y provocó el impacto cuando cae el lucero, donde Dios lo resiste y lo derriba, dice, hasta el Seol. Entonces provoca el impacto que la tierra se desordene y se vuelva a anegar en agua. Provoca que los abismos de las aguas se salgan. O sea, imaginemos el evento. Esto fue algo bastante desastroso, como una guerra, como una explosión nuclear, algo así, para que me entienda. Entonces la tierra se desordenó, queda vacía y en tinieblas, cubriendo la faz, dice, del abismo. Vamos a continuar y nos toca esta parte donde en esta lección vamos a seguir tratando con esta, ya es la serie 2 de quién es Satanás, y vamos a crear a Adán en esta clase. Vamos a ver lo de la creación, porque todavía no había venido la creación del Edén, ¿verdad? Todavía no había venido el hombre, todavía no había sido creado el hombre, porque apenas Dios está empezando a crear los cielos primero y después la tierra, ¿verdad? Primero creó los seres maravillosos y después creó la tierra. Después de la tierra crea al jardín del Edén, y después de que tiene al Edén un lugar especial para poner al hombre, un lugar especial para su creación más hermosa, que así nos llama Él. La creación más hermosa de Él no son los animales, no es la grandeza del mar, no son las montañas, los cielos. Eso es impresionante, pero para Él su mejor creación, su pasión, el ser humano. ¿Ok? Entonces, la semana pasada vimos la serie 1 y estuvimos en Génesis 1:1, Génesis 1:2, y vimos muchas citas bíblicas, ¿verdad? En Ezequiel, vimos citas bíblicas en Isaías. Entonces, observamos que en estos capítulos de Génesis 1:1 y 1:2 hay una brecha, algo ocurrió ahí. Porque Dios no hace las cosas desordenadas, ni las hace vacías, ni en tinieblas. Dios no es un Dios de confusión. Vimos que Él es un Dios de orden. Dios no es un Dios de tinieblas. Él es un Dios de luz. Y eso está en Primera de Juan. Él es un Dios de luz y en Él no hay tinieblas. Él no hace las cosas en vano. Él lo hace con un propósito. De hecho, la palabra hebrea tohu y babohu, en hebreo es tohu y babohu, que tohu quiere decir desordenada y babohu quiere decir vacía. ¿Okay? Vamos a ver Isaías 45:18
pero lo vamos a leer aquí en la Reina Valera, pero si usted la busca en el original, en la Biblia hebrea o en la Kadosh, usted se va a llevar una sorpresa. Vamos a ir a Isaías 45 rápidamente. Isaías 45, 18. Y dice lo siguiente. Vamos a ver, dice lo siguiente. Porque así dijo Yahweh que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. Es extraño entender que Dios hace la tierra, pero algo pasó en Génesis, aquel evento cataclísmico, que el Señor tuvo que volver a componer la tierra. Escucha lo que dice aquí. 45, 18. Porque así dijo Yahweh que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. Notemos que dice la hizo y después la compuso. Notemos que usted no va a hacer algo. Cuando usted hace algo, usted lo hace bien, pero después, ¿por qué la tiene que componer? Porque algo ocurrió. Entonces dice, Él la hizo y la compuso. No la creó en vano, dice. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Prestemos atención ahí. Dios no crea en vano. En el hebreo dice, Dios no creó en tohu, ni en babohu, vacío o desordenado. Este versículo nos demuestra qué fue lo que pasó en Génesis. Nos apoya qué fue lo que pasó en Génesis. Porque ninguna persona hace, digamos, un edificio y después lo va a reconstruir. Tuvo que haber pasado algo para volver a reconstruirlo, ¿verdad? Y notemos que aquí en Isaías dice que Jehová dice, yo soy Jehová, yo creé los cielos, es el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Este versículo nos da apoyo de lo que pasó en Génesis 1:1 y en Génesis 1:2. Aquí lo confirma que fue el evento cataclísmico que ocurrió. Recuerden que vimos a 3 seres angelicales en la clase pasada con nombre propio, seres poderosos. Gabriel, Miguel y Lucero, que era el sello de la perfección. El arcángel Miguel, Lucero, y vimos Isaías 14:2, si usted lo puede volver a buscar en su casa. Recuerde que vimos que Dios lo crea con unos atributos impresionantes a Lucero, impresionantes a Miguel, atributos impresionantes a Gabriel, pero con Lucero era el sello de la perfección. Con él cerró, con él se magnificó, para que entiendan. Él lo hizo perfecto en todo, no le faltó nada y tenía diferentes funciones. Gabriel tiene una función, el arcángel Miguel tiene una función, pero Lucero fue el sello de la perfección de Dios. Dios lo hizo perfecto. Con eso cerró las creaciones maravillosas que Él hizo en los cielos, ¿ok? Vimos que Dios crea con atributos impresionantes. Está en Ezequiel 28:12 a Lucero. Vimos que Dios no crea a Satanás, sino que creó a Lucero y después se convierte en Hasatán. En hebreo es Hasatán. Se convierte en Hasatán. Dios no crea a Hasatán. Dios crea a Lucero, a Lucifer. Esta es la conclusión a la que pudimos llegar, ¿verdad? Y vimos que este ser tenía acceso al huerto del Edén, porque él era un querubín protector. Y ya vamos a ver qué es lo que él protegía, porque él tenía la tarea de proteger todo lo que Dios creaba. Por eso él tenía muchas funciones. Por eso habla de contrataciones, porque él tenía muchas funciones. Lo vimos en Ezequiel 28:13. Recordemos que en el principio Dios crea el cielo. Y no es este cielo, ya lo expliqué. Es los seres angelicales, maravillosos. Y todavía no había creado a Adán, ¿ok?
Estamos estudiando a ver qué fue lo que pasó en Génesis 1:2, 1:1 y 1:2. La palabra nos dice que este ser maravilloso tenía acceso al Edén y al monte de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Y cómo se llama este monte de Dios? Bueno, el monte de Dios, y apúntelo, ¿cómo se llama el monte de Dios? En Isaías 14:13, el monte de Dios se llama el monte del testimonio. Vamos a ir a Isaías 14:13 para tener un amplio conocimiento de esta palabra. Vamos a ver, Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cómo se llama el monte de Dios? El monte del testimonio. Tenía acceso al monte santo de Dios, como vimos en Ezequiel. También en 28:14 vimos que por causa de su hermosura, ¿por qué se enalteció su corazón? Por causa de su hermosura se enaltece su corazón. Eso está en Ezequiel 28:17. Corrompió su sabiduría, dice. Él no fue, dice que fue acabado de hermosura, pero no dice que se le dio sabiduría, sino que se le llenó de sabiduría y la corrompió. Y más adelante vemos esta palabra, corromper, cómo él corrompe la sabiduría que se le fue dada. A causa de su esplendor, corrompe su sabiduría y se enaltece su corazón por su hermosura. ¿Cuándo se le ocurrió la idea a Lucero? Escúcheme, ¿cuándo se le ocurrió la idea a Lucero? ¿Cuándo se le ocurrió esta idea? ¿Dónde fue que la planeó? En la tierra. Ya la tierra estaba hecha. Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ya la tierra estaba hecha, solo que no estaba habitada. Ya estaba hecha la tierra. Y entonces él tenía acceso a todo, a los planetas, a andar de planeta en planeta, en la Vía Láctea. Él tenía acceso a todo lo de Dios, a toda la creación. Entendamos eso. Se le dio autoridad, se le dio de todo a él. Dios, y por eso lo llama el sello de la perfección. Entonces él baja a la tierra, todavía no estaba habitada, pero estaba creada. Y entonces ahí es donde él empieza a planear cómo va a subir al monte de Dios. Pero esta vez no iba a estar alrededor del monte adorando a Dios, guardando, y después vamos a ver qué era lo que él guardaba como querubín. Él tenía una función en el monte santo de Dios y vamos a ver qué era lo que él cubría en ese monte, lo vamos a saber más adelante. Pero él fue y planeó en la tierra cómo subir, pero esta vez no a cumplir su función, a cubrir y estar alrededor del trono de Dios, sino que quería derribar a Dios. Estaba atrás de su trono, él quería sentarse ahí donde estaba el Altísimo, y él lo planea en la tierra porque la tierra ya estaba formada. Esto es muy interesante. Y esto lo dice Isaías 14:13 y 14. ¿Dónde está él cuando dijo estaba abajo? Cuando él dice subiré, es porque estaba abajo, ¿ok? Estos son detallitos que cuando leemos rápido se nos escapan. Recuerde que en los detalles están las funciones. Olvidamos los detalles de la escritura. Leemos tan rápido, uno se pone a pensar qué estaba pensando Lucero. ¿Dónde estaba Lucero cuando dijo subiré? ¿No que él tenía acceso al monte? ¿No que él siempre estaba ahí con Dios? Pero él estaba planeando esto ya en la tierra, cuando la tierra ya estaba formada. Él la estaba ya planeando. Entonces hay que entender estos detallitos porque entonces vamos a entender clara la escritura. Los detallitos son muy importantes. Esa idea la concibió abajo en la tierra. Pero la Biblia nos enseña específicamente que él cayó del cielo.
nótelo, lo subió, él planeó en la tierra, subió, trató de adueñarse de lo que no era él, de sentarse ahí, de ser como el Altísimo, pero lo derribaron, Dios lo resistió, dice que lo derribó hasta el Seol. Estos detalles son muy importantes. Primero, subiré, estaba abajo. Si dice subiré, porque estaba abajo. Yo quiero que entiendan eso, ¿ok? Y después nos dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste? ¿Cómo fue que caíste? ¿Cómo fue que caíste? Y derribado fue. ¿Cómo fue que caíste? Vamos a seguir. Él estaba en el cielo. Ezequiel 28:16. Vamos a ir a Ezequiel 28:16. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, a causa de la multitud de tus funciones, ¿ok? Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y escriba querubín protector, porque más adelante vamos a ver qué era lo que él protegía. Gabriel no tenía muchas funciones. Gabriel es mensajero. Claro, le han tocado las mejores mensajes, ¿verdad? De Dios. El arcángel Miguel es un arcángel de batalla, de guerra. Es un general. Es la mano derecha del ejército de Jesús, para que entiendan. Pero él tiene una función, solo una función. Él es de guerra, es proteger a Israel, ayudar a Israel con su ejército. Simple como eso. Pero Lucero, yo quiero que entiendan que Lucero tenía muchas funciones. Por eso dice, por la multitud de tus contrataciones, por la multitud de tus funciones. Y encima era un querubín protector. Él no era cualquiera. Entendamos, él no era cualquiera. Vamos a seguir. Estaba en el cielo y ya leímos en Ezequiel 28:16 cómo fue derribado, ¿verdad? Y por causa de qué pecó. Por causa de las contrataciones, de las muchas funciones que él tenía. Esto es muy importante entenderlo porque muchos grandes maestros piensan que cuando él concibió la idea en la tierra, que él nunca pudo subir al monte de Dios, no, él tenía acceso a todo y que cayó en la tierra misma, o sea, no tiene lógica. Pero la palabra misma nos enseña que él subió, pero lo resistieron, lo derribaron hasta el Seol. Cuando él subió con esa intención, él tenía acceso al monte porque era querubín y protegía lo que ya más adelante vamos a ver. Pero cuando él sube con esta intención, fue derribado, dice la escritura, que fue derribado y fue como un rayo que cayó sobre la tierra, y ahí la tierra fue la que sufre un gran impacto y se vuelve desordenada, vacía, oscura y anegada en agua. Por eso el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz del abismo de las aguas. Prestemos atención, porque es muy importante. Ahora vamos a entender esto, por qué Dios lo deja concebir la idea y le deja subir y no se lo impide. Esto es una opinión personal. Yo creo que Dios permitió que él alcanzara esas alturas porque Dios es un Dios sabio. De él viene la sabiduría, es inteligente. Él es varón de guerra. A él nadie le gana en la guerra ni en la estrategia militar. Y déjenme decirles que para mí, a lo que yo puedo interpretar como una interpretación personal, es que Dios deja que haga lo que tiene que hacer para ver cuántos seres de estos se rebelaban contra él. Y fue la tercera parte. La tercera parte. Yo me imagino que Lucero hacía reuniones en la Tierra, en los planetas, en la Vía Láctea, en el universo. Pensó que si bajaba a la Tierra y planeaba, Dios no se iba a dar cuenta. ¿Se da cuenta? Entonces, a mi interpretación, Dios dejó que él llevara a cabo sus planes. A Dios no se le escapa nada.
Entendamos eso. Él dejó que llevara a cabo sus planes, no lo paró, porque él necesitaba ver quién más se revelaba y quién más estaba con él. Y fue cuando se trajo la tercera parte del cielo. Por eso lo vimos en Apocalipsis que dice, te arrojé con tus ángeles. Lo vimos la semana pasada en Apocalipsis. Te arrojé con tus ángeles, con todos los que te siguieron. Por eso en Isaías 14:15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí es cuando vemos en Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de estas aguas. Ahí notamos que la primera tierra también fue destruida por agua. Fue abnegada en agua. Ya estaba hecha, pero el evento cataclísmico que ocurrió con Lucero provocó que la tierra otra vez se desordenara, quedara vacía en tinieblas y cubierta de agua. Por eso dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo de las aguas. Entendamos cuando leamos. Esto es interesante porque la primera tierra fue destruida, anegada por agua. También lo vemos con Noé, cuando vino el diluvio universal. Ahí es la segunda vez que la tierra es anegada en agua, destruida por agua. La primera creación pasó algo que quedó totalmente anegada en agua. Luego Dios viene, como dice Isaías, y compone la tierra. Ya estaba creada, pero Él viene y la compone. ¿Ok? Como dice Isaías, y es después que crea a Adán y a Eva. ¿Cómo se le metió el orgullo y la soberbia a Lucero? Esto quiero explicarlo porque hay personas que se confunden. Pero ¿cómo fue que se le metió orgullo y soberbia a Lucero? No, él no se le metió porque Dios no creó a orgullo y a soberbia y andaban volando por ahí y se topó con Lucero y se les metió, ay, se me metió orgullo y soberbia. No, dice que fue hallado en él. Fue hallada esa maldad en él. Si usted lee bien Ezequiel, fue hallado en él. Porque Dios no crea a orgullo y a soberbia. No fue, sino que fue hallado en él. Dice Ezequiel 28, 15 y 17. Léalo. Y él la corrompió. Lucero corrompió todo lo que Dios le había dado. Corrompió su sabiduría, corrompió todo, su hermosura, corrompió todo lo que Dios le había dado. Vamos a ver la definición de corromper. Cambiar la naturaleza de algo, escuche, alterar, pervertir, hacer impuro algo puro. Lucero no necesitó un tentador, y esto quiero que usted entienda, Lucero no necesitó de que alguien lo tentara para hacer algo malo. Él ya era malo, se le halló la maldad en él, ¿ok? Lucero no necesitó un tentador para pecar contra el Dios Altísimo. Él no necesitó a nadie que lo tentara. ¿Ok? Entendamos eso. Mientras que al ser humano, y ojo aquí, mientras que el ser humano nunca había desobedecido a Dios, nunca había pecado, nunca había fallado. Usted no crea que Dios puso a Adán y a Eva en el Edén y que esto pasó de la noche a la mañana, que ellos decidieron pecar y creerle a la serpiente de la noche a la mañana. No. Estos eventos no se sabe cuántos años, cuántos siglos tenía Adán y Eva ya de habitar el Edén cuando viene Satanás y los convence de ir en contra de su creador. El problema de Lucero es que a él nadie lo convenció, no se le metió orgullo y soberbia, no, ya él era malo. En él estaba la maldad, él nadie lo tentó, pero al ser humano fue diferente. Al ser humano él lo tentó, lo confundió, lo convenció de ir en contra de su creador. Lo mismo que hizo con los ángeles, con los que le siguieron a él, ¿ok?
Entendamos esto. Esto nos va a dar luz de por qué Dios, después se hace carne y empieza el sacrificio. Vamos a prestar mucha atención. Apúntelo ahí. El ser humano tuvo que ser tentado para desobedecer a Dios, pero Lucero nadie lo tentó. Ya él era malo, ¿ok? Se halló en él la maldad. Esto es muy importante porque en sí el ser humano no desobedeció a Dios. En sí el ser humano no le falló a Dios, no desobedeció. Lo convencieron, le mintieron, lo enredaron para que fallara, para que desobedeciera. Fue tentado y desobedeció Adán. Lucero no lo tentaron, él mismo desobedeció. Este ser se creyó igual a Dios. Este ser no quería ser controlado, no quería tener una autoridad sobre su cabeza, por encima de él. Quería ser igual a la autoridad de Dios, ser igual a Dios. Por lo tanto, concluimos que el poder que no quiere ser controlado, escúcheme, porque nosotros como seres humanos tenemos poder. Toda la creación tiene poder, los ángeles tienen poder, ¿ok? Todos los ángeles tienen un poder y poderes, son grandiosos todos. Pero el poder que no quiere ser controlado es un poder corrompido como el de Satanás. Quien no está sujeto a autoridad, quien no quiere estar sujeto a autoridad, tiene tintes y rasgos satánicos, orgullo y soberbia. Es un poder de alguien que está corrompido. Porque nosotros, por mucha autoridad que tengamos, por muchos pastores que seamos, por muy profeta que seamos, si no estamos bajo autoridad, tenemos un poder corrompido como el de Satanás. Ahora sí vamos para la creación. Vamos a ver qué fue lo que pasó en la creación y aquí empieza el orden, ¿verdad? De la creación con el ser humano. Génesis 1:26 y 27. Vamos a ir a Génesis 1:26 y 27. Vamos a ver qué fue lo que pasó ya en la creación con el ser humano. Dice, entonces dijo Dios, y escuche muy bien, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, creémoslo a nuestra imagen, con nuestra semejanza, para que señoree con todo lo que yo he creado. Nos creó para señorear, nos dio el poder de señorear. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la escritura. Esto es cuando ya Dios viene y compone la tierra por la destrucción que sufrió por causa de Lucero. Y él viene y compone la tierra. Y notemos que él dice hagamos. Yo quiero que usted subraye la palabra hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hagamos lo dijo en plural, o sea, quiere decir que ahí estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los seres celestiales, pero la imagen a quien a él estaba hablando era al Padre y al Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y con nuestra semejanza, ¿ok? No, eso apúntelo ahí. ¿Quién quería la semejanza de Dios? ¿Quién quería la semejanza de Dios? Lucero, cuando dijo, yo seré semejante al Altísimo, él quería ser semejante a Dios. Pero él se pone a ver que Elohim empieza a crear a un ser que lo saca de la tierra y que a este sí le da la semejanza de él, la apariencia de él.
su forma, su esencia, cosa que no le dio a ningún ser angelical. Y esto es precioso, esto es maravilloso. Ahora viene Dios y compone la tierra y crea a un ser a su imagen, con su semejanza, lo que precisamente Lucero codiciaba. Notemos algo, que los seres celestiales no fueron hechos, escúcheme, con la semejanza de Dios. Nosotros sí. Estos seres angélicos fueron hechos para obedecer el mandato y el precepto de la palabra de Dios. Los seres angelicales no fueron hechos para opinar, sino para obedecer. Los seres angelicales tienen que obedecer, porque a esto no se les dio el libre albedrío como al hombre. El ser humano, si quiere va y si quiere no va, si quiere se para y si quiere se sienta. Los seres angelicales no. Ellos no están ni para opinar, ni mucho menos pueden tener esta conexión con Dios. Es que yo opino, Dios. Es que yo creo que tú tienes que hacer esto, Dios. No. Mas notamos que el hombre sí tenía ese privilegio de ser semejante a Dios. ¿Tú sabes lo que significa? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que somos semejantes a Elohim. Que estamos por debajo de él. Que somos los únicos que tenemos esa interacción con él, que le podemos reclamar, que podemos sentarnos a hablar con él, que podemos cambiar las cosas, los planes. Y lo vamos a ver más adelante con Abraham. El ser angelical no tiene derecho a escoger, está hecho para obedecer. Por eso el mundo, cuando no quiere nada con Cristo, él respeta eso. Dios respeta. Porque nos dio libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Nos dio una voluntad propia, donde si yo quiero voy y si no quiero no voy. Donde si quiero me paro, si quiero no me paro, si quiero creo, si quiero no creo. Pero los ángeles, los seres angélicos maravillosos, a pesar del poder que tienen y el poder que se les dio, no lo pueden hacer. El hombre, en cambio, opina. El hombre puede opinar. El hombre puede decidir. El hombre fue hecho para tener comunión con Dios, porque tiene la semejanza de Dios. Yo no sé si usted me puede entender y se alegre su corazón. Podemos opinar y estamos hechos para estar en comunión con Dios, porque somos semejantes a Él. Lo que Lucero quería, ser semejante al Altísimo. Nos lo dio a nosotros, a un pedazo de barro que sopló Nemayá sobre él. Tenemos a Abraham, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y se pone Abraham, Señor, y si hay 50, 100, 200 justos, ¿qué harás? Vemos a Abraham opinando, vemos a Abraham siendo semejante al Altísimo, discutiendo con el Altísimo. Si hay 200 justos, entonces él le dice, bueno, Abraham, si hay 200 justos, por amor de esos 200 justos, no destruiré Sodoma y Gomorra. Y si hay 50, Señor, por esos 50 no la destruiré. Señor, y si hay 20, y si hay 25. Y le llevó horas hablando con Dios, opinando, y Dios tomando en cuenta la opinión de Abraham. Nosotros no somos como los seres angélicos, somos superiores, y vamos a ver más adelante cómo hay que corregir una palabra en la Reina Valera que dice que nos hizo inferiores a los ángeles, y eso no es cierto. Está mal traducida ahí y hay que corregirla, porque en el antiguo hebreo la palabra fue escrita primero en arameo y en hebreo, y después fue traducida en griego y en latín, y ahí donde vinieron los errores. Y esos pequeños errores le quitan mucho a la Biblia. Y la Biblia Reina Valera es la que tiene este problema, porque la mayoría, como la nueva versión internacional, la Jerusalén, y vamos a ver otras, no tienen ese error. ¿Ok? Entonces, miremos la comunicación de Abraham con su Elohim. Una conversación
Estaba tratando Abraham de convencer a Dios de no destruir Sodoma y Gomorra porque habían justos ahí. Pero como solo habían Lot, su mujer y dos hijos, entonces los sacó, prefirió sacarlos y destruir la ciudad. Miremos a Salomón. Salomón, Dios le dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, le dice Salomón, y yo te lo daré. Y Salomón le dijo, yo quiero sabiduría. No quiero oro ni plata porque eso le sobraba. Quiero sabiduría. Vemos a un Dios creador, poderoso, omnipotente, altísimo, asociado con el hombre. ¿Por qué? Porque tenemos su semejanza. Yo espero que usted no olvide esta lección y que usted pueda decir, yo tengo la semejanza de Dios. Por eso Dios trata con nosotros, porque tenemos su semejanza. Esto es maravilloso. Los ángeles no tienen derecho a pedir nada. Ellos no pueden pedir. El ser humano, el hombre, sí puede pedir. Están hechos para obedecer el mandato de Dios. En Hebreo nos dice algo muy importante. En el libro de Hebreos nos dice algo muy importante acerca de los ángeles. Vamos a ver Hebreos 1:14. Vamos a ir a Hebreos 1:14. Téngame un poquito de paciencia, ya vamos a llegar. Padre, es que se me pegan las hojitas. Hebreos, aquí está. Hebreos 1:14. Y dice lo siguiente. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio. Escúcheme. Vamos a leer el 13. Pues al cual de los ángeles dijo Dios jamás. Escuche lo que Dios nunca le dijo a los ángeles. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí está hablando de los ángeles. Los espíritus ministradores son los ángeles que han sido enviados para cuidar, para velar por los herederos de la salvación. En el principio, voy a explicárselo. En el principio crea Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ya esa parte la expliqué. Primero crea Dios el cielo, los seres angélicos, ¿verdad? Los seres maravillosos, entre esos Lucero, que era el que más sobresalía, el que más autoridad tenía, el que más funciones tenía, el sello de la perfección, acabado de hermosura, lleno de sabiduría, ¿ok? Pero no era semejante al Altísimo. Y él quería esa semejanza. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, primero crea Dios los cielos, los seres angélicos. Aquí está Dios, aquí están los seres angélicos. Pero viene Dios, después de lo que pasa con Lucero, y embute al ser humano debajo de él, debajo de Elohim. Lo embute ahí al ser humano y queda después los ángeles. Está Elohim, estamos nosotros embutidos en él, en Cristo Jesús, y luego están los ángeles. El Señor nos puso por encima de estas entidades espirituales que son tan poderosas. Necesitamos entenderlo para obtener la mejor capacidad, ¿ok? No creernos menores que los ángeles. Ellos están a nuestro servicio. Lo leímos en Hebreos 1:14. Entonces viene el Señor, embute al hombre debajo de él y por encima de los seres maravillosos. Debemos corregir el Salmo 8:5. Escuchemos lo que dice el Salmo 8:5 y es el que necesitamos corregir, uno de los tantos que necesitamos corregir. Escuche lo que dice el Salmo 8:5. Dice así: le has hecho poco menor que los ángeles
y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero hay que corregir. Lo hiciste poco que los ángeles. En el hebreo original, en la traducción original dice, lo hiciste un poco menor que Elohim. Nos hiciste un poco menor que Elohim, no que los ángeles. Eso está mal traducido. Él nos hizo un poco menores que Él. Pero nos dio, vea lo que dice, nos puso a señorear. Aquí lo dice en el Salmo 8:5. Y dice, le has hecho poco menor que a Elohim. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre, escuche, las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Somos la semejanza de Dios. Somos la imagen y semejanza de Dios. Por eso Él nos dio autoridad y dominio. En Génesis, cuando Él crea al hombre, si usted sigue estudiando Génesis 1, 26, 27 en adelante, cuando Dios ya crea al hombre, le tarda 6 días en arreglar la tierra, en volverla a formar, en volverla a ordenar, tarda 6 días, y al 6º día crea al hombre. Cuando Él lo ve, lo bendice y le dice lo siguiente. No se lo dijo a la tierra, no se lo dijo a los animales, le dice lo siguiente, y escúcheme muy bien. Dice, multipliquen y fructifiquen, señoreen y sojuzguen la tierra. Nos dio autoridad sobre todas las cosas. Todo lo que Él creó lo puso a nuestra disposición. Ya entenderá por qué hay guerra en este mundo, guerra espiritual, porque tenemos que desalojar a Satanás y sus demonios de nuestro territorio. Es nuestro. Tu familia es tuya, tus hijos son tuyos, la tierra es tuya, los árboles son tuyos, las aguas son tuyas, los peces del mar, las aves de los cielos, todo nos pertenece, todo nos pertenece. Así que corrijamos el Salmo 8:5. Lo hiciste un poco menor que Elohim, dice en el hebreo. Elohim es la palabra de Dios en plural. Impresionante la posición que Dios nos dio. Yo no sé si usted se alegra o lo entiende. Ahora, es aquí donde esto cambia. Y escúcheme, es aquí donde el lucero para antenas. Donde el lucero abre más los ojos. Y dice el lucero, ahora estoy caído. Ahora Lucero tiene una naturaleza corrupta. Ahora Lucero tiene una sabiduría corrompida. Hay maldad en él. Y él, viendo cómo Dios le da todo a este ser que sacó de la tierra y sopló sobre él y le da imagen, semejanza, señorío, le da todo lo que él no tenía. Lo que él ambicionaba para ser como Dios, para quitar a Dios. ¿Ok? Notemos eso. Vamos a ir a Ezequiel 28:14. En Ezequiel 28:14 habla de que él es un querubín protector. Léalo en su casa. Yo por factor tiempo no puedo, pero ya lo hemos leído. Los querubines están en la jerarquía angelical más alta. Están los serafines, los querubines, los querubes, son más altos. Ellos tienen una característica, son protectores. Ahora, ¿protector de qué? ¿Qué era lo que protegía? Satanás, bueno, Lucero, antes de ser Satanás, antes de ser Hasatán, Lucero tenía muchas funciones y entre esas era cubrir. Por eso dice, oh ángel protector, oh querubín protector. En otras versiones dice, oh querubín cubridor. Él tenía no solo entre todas las funciones y contrataciones que él hacía para Dios, también tenía que proteger y cubrir algo. Y no solo era al Edén, no solo era la creación de ese momento, sino que había algo en especial. Y lo vamos a ver aquí. Vamos a ver en el 28:16 de Ezequiel.
escuchemos lo que dice, vamos a leerlo. Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel 28. Primero vamos a leer el 28:14. Y dice así: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahora vamos a ver el 28:16. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus funciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y lo vuelve a repetir. ¿Qué era lo que él protegía? No solo protegía la creación y todo lo que Dios había hecho. Vamos a ver qué era lo que él protegía. Dice: oh querubín, tú grande y protector. En la Reina Valera lo dice así, en la Reina Valera antigua dice: tú, querubín grande y cubridor. Ponte atención. En la Biblia del Jubileo del 2000 dice: tú, querubín grande y cubridor. En la versión de 1569 dice: querubín grande y cubierto. Él era protector ¿de qué? Esa es la gran pregunta. ¿Cubridor de qué? Vamos a ir a Éxodo. Escúcheme bien. Éxodo 25. Donde se lo voy a tratar de resumir. En Éxodo, Moisés sube al monte Sinaí y Dios le muestra diseños celestiales, diseños de Dios, diseños del cielo, y le dice: lo que mires lo tienes que hacer aquí en la tierra. Todo lo que mires tienes que hacerlo exactamente. ¿De dónde cree usted que salió el arca de la alianza, del pacto, que portaba la presencia de Dios? ¿De dónde cree que salió el diseño del arca? Fue que Moisés sube al Sinaí y recibe las formas de lo que él tenía que hacer, ¿ok? Eso por ahí. Y el Señor le dice: tienes que hacer esto conforme a los diseños divinos que vistes. Conforme a lo que vistes, así lo vas a hacer. Y entre estos diseños estaba el arca. ¿Qué significa el arca de Dios? ¿Usted sabe lo que significa o tipificaba el arca de Dios? Que cuando Moisés lo manda a hacer, ¿cómo lo tenía que hacer? ¿Sabe qué tipifica? ¿Qué era? Era el trono de Dios, donde él se sentaba, donde la presencia de él descansaba, donde la presencia de él se manifestaba. Ese arca, ese diseño lo vio Moisés. Dios se lo muestra y no estaba dormido, no era una visión, era de verdad. Dios le muestra este diseño: vas a hacer un arca así y así. Pero lo que más me llama la atención es que en la tapa tiene dos querubines que pegaban sus alas. Dice: lo harás así con dos querubines. Porque alrededor del trono, lo que vio Moisés, habían dos querubines. Estaba Dios sentado en su trono, lleno de luz, de poder y santidad, y a los lados de él habían dos querubines protegiendo, y no protegiendo a Dios. El arca tenía que llevar el mismo diseño, porque el arca es el trono de Dios aquí en la tierra. Por eso se le dio el diseño a Moisés. Y ahí él reposaba su presencia, se manifestaba su presencia, pero necesitaba el mismo diseño: dos querubines sobre la tapa del arca. Y yo quiero que usted entienda esto. El arca de Dios es el trono de Dios. Así como el pan representa el cuerpo de Cristo aquí en la tierra,
Así como el vino representa la sangre de Cristo aquí en la tierra y tiene poder y autoridad, ese pedazo de pan, ese poco de vino que se convierte en sangre y en cuerpo y tiene el poder, es simbolizado aquí en la tierra. Así Dios necesitaba un símbolo de poder de su trono donde él podía yacer y manifestarse. Por eso nadie podía tocar esa arca, caía muerto. El que no estaba autorizado a tocar, y tenía sus querubines. El arca representa el trono de Dios. Y usted lo puede leer en Éxodo 25, 40, 25, 18 y 20. Por favor, léalo. Estos querubines cubridores del trono de Dios. En el arca hay dos. En el trono de Dios habían dos. Pero usted sabía que eran tres. Eran tres. El tercero era Lucero. Pero ya no estaba. Ya no estaba. Solo quedaron dos que cubrían el trono de Dios, que estaban a los lados del trono de Dios. Por eso el arca con el mismo diseño, dos querubines protegiendo. ¿Ok? Si usted recuerda en el jardín del Edén, cuando el hombre falla y es echado, expulsado del Edén por causa del pecado, se separan de Dios, una separación horrible. A ellos les dolió horrible separarse de Dios porque ellos estaban acostumbrados. Por eso el hombre nace con esa necesidad, nace con el vacío hasta que no se encuentre con su creador. Si usted lo nota, usted lee la Biblia que cuando el Señor cierra el Edén para ellos, pone dos ángeles, dice que son dos querubines, con una espada en el cielo revoloteando en fuego, y dos querubines, uno a cada lado, protegiendo al árbol de la vida, para que el hombre no echara mano y viviera para siempre con su maldad. En el jardín del Edén lo notamos, en el arca lo notamos, en el trono de Dios lo notamos. ¿Quién era el tercer querubín? Era Lucero. En el trono de Dios, que estaba rodeado ya con dos querubines, ya no eran tres, ahora son dos porque Lucero cayó. ¿Qué protegían? Protegían el trono de Dios, no a Dios. Protegían el trono de Dios. Y vamos a ver qué era lo que protegían. Para entender esto necesitamos entender el fundamento del trono de Dios. Para entender qué era lo que guardaban estos querubines. No guardaban a Dios. Necesitamos entender el fundamento del trono de Dios para ver qué era lo que guardaban. Bueno, vamos a ir a Salmo 89, 14 para poder entender esto. Salmos 89, 14. Escuche. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Justicia y juicio. ¿Qué guardaban estos querubines? ¿Por qué Lucero estaba en el monte de Dios? Porque era un querubín grande y protector, porque guardaba la justicia y el juicio, porque es el fundamento del trono de Dios. No guardaban a Dios. Cuando Moisés ve aquello tan grandioso y ve a Elohim sentado en el trono y ve a esos dos querubines a la par, protegiendo el cimiento del trono de Dios, no a Dios, porque el cimiento es la justicia. ¿Entiende? El cimiento, dice aquí, que el cimiento es la justicia y el juicio. Eso es lo que sostiene el trono de Dios. Sin justicia y juicio se tambalea el trono de Dios. Y vamos a ver cómo este lucero tan tenaz, este bicho, tenía tanta maldad, pero corrompió su sabiduría, y tenía tanta sabiduría porque él sabe lo que hacía, que él corrompe su sabiduría y él va tras el trono de Dios. Él viene atrás de la justicia y el juicio. Quería destruir, por eso quería subir al monte. Por eso quería subir al monte de Dios, según él, hacer tambalear, porque él era el que guardaba. Y esos eran tres. Y guardaban la justicia y el juicio, lo que sostiene el trono de Dios. El fundamento del trono de Dios. Estos querubines cubridores, protectores, estaban al servicio y al mandato de Dios para cubrir eso.
están para velar y custodiar que la santidad de los preceptos, escúcheme, de Dios sean cumplidos. Para esto fueron creados. Y él observa toda la creación. Empieza a ver que Dios empieza a ordenar la tierra y que le toma 6 días. Y empieza y viene ya el 6º día, y lo que menos Hasatán se imaginaba, o Lucero, era que iba a crear un ser diferente que a ellos. Y es cuando crea al hombre, y el que Dios le da a su imagen y semejanza. Le dio a Adán y a Eva su imagen y semejanza, y le da todo. Con eso le da todo. Entonces empieza este ser a planear, a idear cómo llego yo hasta el trono de Dios, cómo se lo hago tambalear el trono de Dios. Escuche, ahora que he caído, ¿cómo hago yo? Ahora que me han derribado, que estoy destruido, ¿cómo llego yo a tambalear el trono de Dios, el fundamento del trono de Dios? Sino por medio de estos seres. No lo pudo hacer antes con los ángeles, trayéndose la tercera parte, convenciéndolos que se pusieran en contra de su creador. Fueron resistidos, derribados inmediatamente, pero ahora él tenía un nuevo proyecto. Y dice, ¿cómo voy a llegar yo otra vez allá? Bueno, a través de estos seres voy a hacer tambalear el trono de Dios. Voy a hacer tambalear el fundamento en el que está sentado el trono de Dios. Y escúcheme muy bien. Entonces este ser dice, ¿qué pasaría si estos seres desobedecieran el mandato de Dios? Porque él había parado oreja de lo que le dijo a Adán y a Eva, ¿ok? Porque se les dio un mandato cuando fueron creados, cuando se les dio el jardín del Edén. Y es, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres, morirás. ¿Qué pasaría? Decía Lucero o Hasatán en ese momento. ¿Qué pasaría si estos seres comieran de ese árbol? Si desobedecieran, ¿qué pasaría? Porque Dios los ama tanto. ¿Qué pasaría si a los que Él ama tanto, que con tanto amor fueron creados, porque le dio la imagen y semejanza de Él? ¿Qué pasaría con los que Él ama si le escupieran al rostro? ¿Qué pasaría con los que Él ama si desobedecieran el mandato, si se pusieran en contra, si hicieran algo diferente, algo contrario? ¿Qué sería capaz de hacer Dios por los que ama, por estos seres que tanto ama? ¿Qué sería capaz si ellos le escupieran al rostro? Si ellos le negaran, si ellos le desobedecieran, ¿qué sería capaz de hacer Dios por quien ama? Por esto la palabra nos dice que la palabra no nos dice, que Dios amó a los ángeles, que amó los animales cuando los creó, que amó los planetas cuando los creó, que amó la Vía Láctea, el universo cuando lo creó. No. Solo dice la escritura que Él amó al hombre, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al hombre, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda ni tenga vida eterna. Dios ama, Dios te ama, Dios nos ama y nos ha amado siempre. Y este ser viendo que el amor de Dios, este ser estaba viendo el amor de Dios por estos seres. ¿Qué harías Dios? Decía en su corazón. ¿Qué haría Dios por los que tanto amas si cayeran? Serías justicia y juicio, porque Él conocía los fundamentos del trono de Dios. Entonces, ¿qué haría Dios para justificar a estos seres cuando pequen? ¿Qué haría Dios? Tiene que ser justo, porque si no su trono se tambalearía, ya no sería el trono de Dios, ya no sería Dios. Porque el que sostiene el fundamento del trono de Dios, juicio y justicia. Tenía que enjuiciar Dios al que peca. Tiene que enjuiciar Dios, ¿entiendes? Ese es el fundamento del trono de Dios.
Juicio y justicia. Primero el juicio y después la justicia. Primero el juicio, la sentencia y luego la justicia. Luego justificar. ¿Qué haría Dios? Decía este ser. Tiene que ser justicia y hacer juicio. Dios, vamos a ver qué vas a hacer. Porque si no haces justicia, tu trono tambalearía. Y yo sería el siguiente que herede ese trono. ¿Están entendiendo la corrupción, la corrompición de su sabiduría? Vea, yo le voy a decir algo. Lucero no le importaba un 5 a Adán y Eva. Él iba atrás del trono de Dios. Él iba atrás de tambalear el trono de Dios. Notemos la corrupción de su sabiduría. Notemos eso. Iba detrás del trono de Dios. Ejemplo, lo mismo hizo con Jesús a través de los fariseos y escribas cuando le tiran la mujer adúltera a los pies a Jesús. Ellos no le importaba la mujer adúltera, porque si hubiera sido así, la apedrean ellos cuando la encontraron en adulterio. Pero ¿por qué la arrastraron por todo el camino buscando a Jesús? Porque lo que querían hacer era tambalear a Jesús. Porque decían, él tiene que enjuiciarla. Lo mismo hizo Lucero con Dios cuando hace que Adán y Eva pequen. Cuando induce al hombre a pecar, tambalear el trono de Dios. ¿Ahora qué va a hacer Dios? ¿Ahora qué va a hacer? Porque tiene que juzgarlos. Igual que la mujer cuando le tiraron a los pies, júzgala. Y la ley de Moisés dice que debe de morir apedreada. Por eso, Hasatán significa el acusador sobre la ley. Ahora tienes que hacer justicia. Tienes que hacer juicio y justicia. ¿Y qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En ningún momento dejó de cumplir la ley. Si este ser estaba lleno de sabiduría, más sabio era Dios, más inteligente era Jesús. Lucero hace esto con Adán y Eva, lo mismo. ¿Cómo quería hacer tambalear el fundamento del trono de Dios? Espero que entendamos al Dios que le servimos. Un Dios justo. Un Dios que es juicio y justicia. ¿Ok? Espero que entendamos al Dios al que le servimos. No ese Dios que andan pintando por ahí, ese Dios malvado, ese Dios que se alegra, que siempre está mandando al infierno, que es prácticamente un nazi, un exigente, un militar. No, entendamos. Prácticamente Lucero puso a Dios entre la espada y la pared. Cuando su mejor creación, cuando su imagen y semejanza falló, creyó Satanás que había sido el fin. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Va a tener que juzgarlos. Y la ley dice que tienen que morir por desobedientes. Por eso Dios les dijo, si comen de este árbol, ciertamente morirán. Y Satanás lo sabía, Hasatán lo sabía. Entonces hizo pecar al hombre. Lo convenció para que pecara. ¿Usted cree que a Adán no le dolió, que a Eva no le dolió? Claro que sí. Se dieron cuenta del grave error, pero Dios también supo que fueron inducidos, tentados, le mintieron. Pero Satanás, Hasatán, lo que menos imaginó es lo que Dios tenía bajo la manga. Sin saber él mismo, él puso a Dios entre la espada y el pared. Vamos a ver qué va a hacer. Ya pecaron estos. Ahora los tienes que matar. Los tienes que enjuiciar. ¿Cómo los vas a justificar? Pero vea, sin saber que Dios mismo en su justicia, escuche, mata el primer animal en la tierra que murió. Una oveja, un ciervo. Mata al primer animal que muere en la tierra, lo sacrifica y derramando esa sangre, escúcheme, fuera cubierto el pecado de Adán, simbolizando a Cristo, diciéndole a Hasatán,
serpiente, un día va a venir uno de simiente de mujer que te aplastará la cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Miren la justicia de Dios, que la sometió a su propia palabra para que su trono no tambaleara. Y es ahí donde viene Jesús, donde empieza un plan de salvación. Con la sangre derramada, nosotros seamos libres con la sangre de Jesús y unidos a Dios nuevamente por su sacrificio. ¿Entienden ahora el amor y la justicia de Dios? Satanás logró quitarle el trono al hombre, no a Dios. Logró quitarle el trono al hombre. Hasatán pasó a ser el Dios de este mundo, de este siglo. Logró poner al hombre debajo, escúcheme, de él. Pero lo que nunca él se imaginó fue que Dios mismo, santo es el Señor, se hizo hombre para pagar por nuestros pecados y dejarnos libres. Él muy orondo dijo, ahora sí, este reinado nadie me lo quita. Lo que menos se imaginó es que el mismo Dios iba a tomar forma de nosotros, iba a tomar forma de hombre, porque Hasatán sabía que si el pecado entraba por un hombre, él conocía la ley, iba a salir, tenía que salir por un hombre. Pero ¿cuál hombre si todos estaban bajo sus pies? O sea, Lucero se convierte, en ese momento se convirtió en Hasatán. Hasatán es en hebreo que significa acusador en ley. Él era el querubín que protegía el trono de Dios, los fundamentos del trono de Dios, que son la justicia y el juicio. Ahora en su perversión se convirtió en Hasatán, el acusador de las almas, el acusador del hombre, y con la acusación ha tenido a todo el mundo debajo de su reino. Pero no tuvo éxito. No tuvo éxito. Cante aleluya, no tuvo éxito. Porque aunque la humanidad ahora estaba bajo el control de su reino, el control de él, no todos los hombres se le sometieron. Porque muchos recibimos el rescate. Aleluya, recibimos el rescate de nuestra salvación mediante la sangre de Jesús. Y hemos sido libres, y por esto la palabra dice, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Jesús pagó nuestra condena, porque Jesús pagó la condena nuestra, y Hasatán ya no puede acusarnos delante de Dios, porque somos libres por la sangre de Jesús, amén. Conclusión, y con esto terminamos. ¡Qué amor! ¡Qué inmenso amor! Se convirtió en uno de nosotros para sacarnos de ahí. ¡Qué forma de hacer justicia! ¡Qué sabiduría! ¡Qué hermoso que es el Señor! ¡Qué sabiduría! ¡Qué forma de hacer justicia! ¡Y qué amor tan grande! Llevando el juicio sobre Él mismo. Por eso Él murió de la manera en que murió. Por eso todo el juicio cayó sobre él. Hasatán, cuando convence al hombre de pecar contra Dios, lo que menos se imaginó, ahora sí Dios va a tener que matarlos. Pero no los mató, los separó de él por un momento. Por un breve momento los separó de él. Y créame que a él le dolió. Y a Adán y a Eva también. Pero les dijo, no importa, tranquilos, es solo por un tiempo. Porque va a venir uno que va a nacer de una mujer con el principado en su hombro, que aplastará a este ser. Pero mi trono no va a tambalear, yo voy a hacer justicia. Y tanto fue el amor de Dios sobre nosotros. Y esto yo quiero que usted se quede en su corazón. Tanto fue el amor de Dios por nosotros, que Él se puso por nosotros. Los que debíamos morir éramos nosotros, y Él llevó el juicio y hizo justicia. Te hizo justicia a ti y a mí, le hizo justicia a Adán y a Eva, le hizo justicia a su pueblo, le hizo justicia, ha hecho justicia a nuestras vidas a través de Jesús, porque Él
El juicio de Dios, la muerte cayó sobre él, pero él se levantó. La muerte no lo pudo retener y obtuvo la victoria en un madero. Dele gloria al Señor por lo que Él hizo. Yo no sé si usted lo logra entender, esta manera tan maravillosa. Qué forma de Dios de hacer justicia. Cargar con nuestra falta, con nuestra maldad, con nuestro pecado. Porque Él entendió que el hombre, si no lo hubieran tentado, no le hubiera fallado a Dios. Por eso sabemos quiénes hemos llegado a Cristo y no le fallamos. No jugamos con el pecado porque entendemos y hemos nacido de Dios, y el que nace de Dios vence al mundo. Y esto es lo que ha vencido al mundo: nuestra fe por Él, nuestro amor por Él, porque su amor está en nosotros. Qué amor tan grande, llevando el juicio sobre sí mismo, y nos justificó porque nos amó. Él supo que si Satanás, si Lucero, si Hasatán no se hubiera metido en medio, el hombre nunca le hubiera fallado, porque no conocía la maldad. Mas ahora nacemos en pecado, pero hay uno que nos puede libertar, y su nombre es Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios, a través de su sacrificio y de su sangre. Por eso es importante que entendamos y conozcamos a ese Dios tan bello, a ese Dios tan grande que le servimos, que buscó la manera para librarnos de esa entidad, para liberarnos de ser controlados. Si eres cristiano y sigues pecando, ya no peques más. Tus pecados te son perdonados. Acércate al Señor, Él perdonará tus pecados, pero ya no peques más. Ve y no peques más, para que no tengas que vivir en maldición, para no hacer nulo aquello tan hermoso que Dios nos dio. Espero haber sido de bendición. Seguimos con la próxima clase, la tercera parte de quién es Hasatán. Bendiciones. Shalom.